Hola gente de genética, hoy vamos a hablar sobre la estructura del ADN. Bueno, el ADN tiene estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria va a constar de cómo está formado el ADN molecularmente. La secundaria, su estructura de doble hélice, ¿sí? Espacial. La terciaria, la estructura terciaria tiene que ver con los grados que va pasando el ADN cuando se empaqueta hasta llegar, o se empaqueta o se condensa hasta llegar a la estructura más condensada, que es la estructura cuaternaria, que sería el cromosoma. ¿Sí? Bien, comenzamos con la estructura primaria. El ADN está formado por un azúcar, que es una pentosa llamada desoxirribosa. Esta pentosa tiene carbonos. 4 carbonos sería un carbono, otro carbono, otro carbono, otro acá unidos a un oxígeno y uno aquí que sería su carbono 5. Se enumera de la siguiente forma: carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Y también tiene grupos oxidrilos en el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 5. A diferencia de la ribosa, que es un azúcar que forma parte no del ADN sino del ARN. La diferencia son las dos pentosas, pero la diferencia es que el ARN, encontramos acá un oxidrilo que hace que esta molécula sea más inestable porque se puede enlazar con otra molécula. ¿Sí? Esta sería el azúcar. Luego tendríamos el grupo fosfato. El grupo fosfato está formado por fósforo y por oxígenos, ¿sí? Y que se une directamente. Uno de los oxígenos se enlaza con un azúcar, que estaría acá, y el otro oxígeno se va a enlazar con el otro azúcar. A esto se le conoce con el nombre de enlace fosfodiéster, ¿sí? Es uno de los enlaces que pertenece al ADN. Bien, el azúcar, como vemos acá, la pentosa, la desoxirribosa, se une a la base. Acá tenemos un azúcar unida a la base. Entonces ahora nos quedaría ver las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas se dividen en dos: las bases púricas y las bases pirimidínicas. Las bases púricas están formadas por la adenina y por la guanina. Lo que tienen en común es que tienen un anillo de 5 unido a un anillo de 6. Un anillo de 5 unido a un anillo de 6. Bien. Y las pirimidínicas todas tienen un anillo de 6. ¿Sí? Dentro de las pirimidínicas tenemos la timina, la citosina y el uracilo. El uracilo es una base nitrogenada que pertenece al ARN, ¿sí? Que que va a reemplazar a la timina. En el ARN la timina no está, pero sí está el uracilo. Entonces, molecularmente va a pertenecer a una pirimidínica, también el uracilo. Bien, vamos a mirar. Si miramos la adenina, tenemos acá un grupo amino, ¿sí? Tenemos el anillo de 5 con el anillo de 6, pero unido tenemos un nitrógeno, tenemos carbono, nitrógeno, sería alternado, sería nitrógeno, carbono, nitrógeno, carbono, nitrógeno, carbono, nitrógeno, carbono, y acá hay carbono también. Acá lo mismo, ven, nitrógenos con carbonos alternados. Lo único que en la guanina tenemos un grupo amino, que sería este, y un grupo carbonilo, ¿sí? En la timina tenemos también intercalado el carbono con el nitrógeno, pero acá tendríamos un grupo carbonilo, otro grupo carbonilo y un grupo metilo, ¿sí? En la citosina tenemos únicamente el grupo amino y el grupo carbonilo. Y en el uracilo, bueno, tendríamos dos grupos carbonilos, ¿sí? Bien, estos serían las bases nitrogenadas. Sabemos que las bases nitrogenadas son complementarias entre sí. Y se va a unir una púrica con una pirimidínica. Una púrica con una pirimidínica, ¿sí?
Entonces, vamos a ver cómo se unen. Acá tendríamos una estructura que vamos a ver acá los enlaces que tiene y cómo se forman las uniones. Vamos a observarlo. Acá tendríamos el grupo fosfato unido al azúcar, ¿sí? A un azúcar y a otro azúcar. Este enlace dijimos que se llama enlace fosfodiéster, ¿sí? Este sería el azúcar. El azúcar unido en su carbono 1 siempre, carbono 1 siempre, carbono 1 siempre se une a una base nitrogenada. En este caso, este carbono 1 se está uniendo a una citosina, ¿sí? Fíjense que tiene su grupo carbonilo y su grupo amino. Gracias a este grupo carbonilo, amino y este nitrógeno que está acá, se van a formar enlaces llamados enlaces puentes de hidrógeno. La citosina es complementaria a la guanina y la adenina es complementaria a la timina. Entre adenina y timina se van a formar dos enlaces puentes de hidrógeno. En cambio, entre citosina y guanina se van a formar tres enlaces puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, enlace puente de hidrógeno, ¿sí? Acá hay otro enlace entre el azúcar y las bases, es el enlace glucosídico, y entre el grupo fosfato y azúcar sería el enlace fosfodiéster. Esos serían los tipos de enlace que tiene el ADN. Acá también podemos ver que el ADN tiene una característica de ser o sea, que presenta dos cadenas. Esta sería una cadena y esta sería otra cadena, ¿sí? Ambas cadenas están enfrentadas entre sí y unidas a través de puentes de hidrógeno por bases complementarias, ¿sí? Se dice que estas cadenas son antiparalelas. ¿Y por qué se dice eso? Si observamos, en el carbono 1 tenemos la base nitrogenada. Contemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, se une el grupo fosfato. Entonces, acá tenemos 5, ¿sí? Este grupo fosfato, el otro, o sea, este grupo fosfato se va a unir a los dos azúcares. Por un lado se une al carbono 5 y por el otro lado se une al carbono 1, 2, 3, al carbono 3. O sea que la dirección sería de 5 a 3. De 5 a 3, para allá. Es antiparalela con esta cadena. Esta cadena tendría que ir de 3 a 5 para que sea anticomplementaria. Vamos a analizarlo. Miremos, por ejemplo, este grupo fosfato que está unido ¿a qué carbono? Este sería el carbono 1, 1, 2, 3. Acá se une al 3. Y acá se une al 1, 2, 3, 4 y al 5. Sería de 3 a 5. Y esta va de 5 a 3. Por eso se llaman o se dicen que el ADN es antiparalelo, ¿sí? Entonces podemos decir también que el ADN tiene en cada cadena tiene partes o monómeros llamados nucleótidos. Estos nucleótidos están formados por un grupo fosfato, acá lo estoy mostrando, un azúcar y una base nitrogenada. Acá tengo un nucleótido. Acá tengo un grupo fosfato, un azúcar, una base nitrogenada, otro nucleótido. Grupo fosfato, azúcar, base nitrogenada. Grupo fosfato, azúcar, base nitrogenada. Entonces, en una cadena sería una sucesión de nucleótidos, una sucesión de monómeros. Quiere decir que la cadena es un polímero. Cada cadena es un polímero. Por eso se dice que el ADN es una macromolécula, es bastante compleja y tiene muchas moléculas, ¿sí? Bien, esto sería estructura primaria. Bueno, acá lo vemos un poco más, con algunas más uniones, y también podemos observar que siempre, si acá tengo una base que tiene dos anillos unidos, acá siempre tengo uno, ¿ven?
acá tengo 2 anillos, 1. Quiere decir que las bases son una púrica con otra pirimidínica, ¿sí? Acá tengo el grupo fosfato, acá tengo el azúcar, otra vez grupo fosfato, azúcar. Y bueno, y acá se ven los enlaces puente hidrógeno. Este sería 3, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 2, ¿sí? Acá se ve el enlace fosfodiéster y acá sería el enlace glucosídico. Esto que está acá sería el grupo fosfato, el azúcar y la base es un nucleótido. En cambio, azúcar y base es un nucleósido. Azúcar y base es un nucleósido, ¿sí? Miren, estos dos esquemitas para que lo analicen un poco y que vean los tipos de enlace que tienen, ¿sí? Cómo está formado. Bien. Y acá les dejo unos modelos para armar para los chicos de secundaria, donde lo pueden hacer con papel, lo pueden hacer ustedes dibujando, cambien los colores, ¿sí? Y pueden armar el ADN. Bueno, vamos a la estructura secundaria. La estructura secundaria es la estructura de doble hélice, ¿sí? Es la que esa estructura descubrieron Watson y Crick, ¿sí? Es la estructura de doble hélice que está formado por un surco menor, que sería este surco, y un surco mayor. Y que tiene en cada vuelta, vamos a tener aproximadamente 10 enlaces entre bases nitrógenas, entre las bases, ¿sí? Entre otras cosas. Los tipos de ADN van a ser el ADN A, el ADN Z y el ADN B. Este que sería el ADN B, que es más elegante, es el que, y es más estable, es el que descubrieron Watson y Crick, y es el que tienen todos los seres vivos. Tiene mucha agua alrededor. Este, sin embargo, el ADN A tiene casi nada de agua, por lo tanto es más ensanchado y más achatado, y lo tienen los virus de ARN. Y este es el ADN Z, que es en zigzag, se dice, es ADN Z o zigzag, es más esbelto, y lo único que tienen son uniones entre citosinas y guaninas. Bueno, vamos a la estructura terciaria del ADN. La estructura terciaria, como dije antes, van a ser los diferentes grados de empaquetamiento del ADN, ¿sí? Del ADN hasta llegar al cromosoma. El cromosoma sería estructura cuaternaria. Estos grados de empaquetamiento son la estructura terciaria. Y cada grado, tenemos de primer grado se llama nucleosoma, de segundo grado solenoide, de tercer grado dominio de bucle, cuarto grado roseta, y eso sería la estructura terciaria. Vamos a analizar cada uno. Bien, vamos al primer grado, que sería la estructura llamada nucleosoma, que está formado por lo que se llama un core, un octámero de histonas. Acá tenemos que pensar que el ADN lo que quiere hacer es enrollarse y condensarse. Da 2 vueltas el ADN alrededor de estas proteínas histónicas, ¿sí? que vienen de a pares. En este caso tendríamos una proteína H2, sería una histona 2A, otra histona 2A, una histona 2B, otra histona 2B, una histona 3, otra histona 3, una histona 4 y otra histona 4, ¿sí? Y esta que está acá, como sosteniendo esta vuelta, se llama histona 1. Bien, a medida que el ADN se va enrollando en este octámero, ¿sí? O core, se va a formar una estructura llamada cuenta de collar, y esto ya tiene 11 nanómetros, es la estructura de primer grado. Fíjense, el ADN se enrolla 2 veces en 8 histonas, 2 veces en 8 histonas, y así van formando la cuenta de collar. Sería primer grado. Segundo grado, estas histonas se van a unir por no esta histona, sería este nucleosoma, ¿sí? Se va a unir a través de la histona 1, que estaba acá, ¿sí? Se van a unir
para formar una estructura llamada solenoide, que ya tiene 30 nanómetros y es la estructura de segundo grado, sería el solenoide. Bien, cada 6 nucleosomas se forma un solenoide. Imagínense que el ADN se está dando 2 vueltas formando el nucleosoma, luego se unen la histona 1 formando el solenoide y se forma un solenoide y arriba se forma otro y arriba otro y arriba otro, ¿sí? Y vamos a pasar a la estructura de tercer grado, que sería un solenoide arriba de otro, ¿sí? Muchos solenoides que digamos que se pegan a un eje proteico, que forman un bucle y se pegan a un eje proteico, un eje de proteína, ¿sí? Cada bucle se llama asa y a esto se le llama dominio de bucle o asa, y ya tienen 300 nanómetros. Sería la estructura de tercer grado. Luego tendríamos la estructura de cuarto grado o roseta, ¿sí? En el que cada 6 bucles, ¿sí?, se forma este tipo de estructura llamada roseta. A ver si las voy a mostrar un poco más de cerca. Sería cada 6 bucles se forma roseta y cada roseta se va apilando una roseta arriba de la otra, una roseta arriba de la otra. 30 de estas rosetas van a formar al cromosoma. Entonces 6 bucles forman una roseta que sería ya de cuarto grado, y 30 rosetas ya me forman el cromosoma, que sería la estructura cuaternaria del ADN. El cromosoma que está dibujado acá es el cromosoma metafásico, que es el que tiene, bueno, ya tiene 1400 nanómetros. Es la estructura más compacta o más condensada del ADN, y en el único momento que se ve es en la metafase. Por eso se dibuja así. Bien. Bueno, acá tenemos nuevamente lo que habíamos visto antes, pero a ver, les quiero mostrar. Acá tenemos el ADN que tiene doble cadena, ¿sí? Acá tendríamos, bueno, los núcleos, cada nucleosoma, el octámero, que luego forma el solenoide, muchos solenoides apilados, ¿sí? Muchos solenoides apilados forman el dominio de bucle, ¿sí?, con un eje proteico, y luego 6 de estos bucles forman la roseta y 30 rosetas forman el cromosoma metafásico, ¿sí? Bien, vamos ahora a hablar del cromosoma. Esta fotito está indicando digamos, un dibujito, un esquema de un cromosoma. Este sería un cromosoma dibujado de metafase, ¿sí?, y está replicado. Esto es, yo pregunto acá, ¿cuántos cromosomas hay acá? Acá hay un cromosoma, esto es un cromosoma. ¿Cuántas moléculas de ADN hay? Hay 2 moléculas de ADN, ¿sí? Acá hay un cromosoma. ¿Cuántas moléculas de ADN? 2. Esto es un cromosoma. ¿Cuántas moléculas de ADN hay? Una sola. Esto es un cromosoma. ¿Cuántas moléculas de ADN? Una sola. Esto es un esquema para, o sea, para explicarlo. Pero bueno, hay confusión en cuanto a a cuántas moléculas hay. Cada cromosoma está formado, o sea, cada molécula de ADN forma un cromosoma, pero lo que se ve acá sería un cromosoma, sí, que tiene 2 moléculas de ADN. Porque el ADN está duplicado, ya que cuando se forman los cromosomas, ¿sí?, cuando se ve el cromosoma, la célula va a entrar en una división celular. Bueno, las partes acá del cromosoma únicamente vamos a tener el centrómero, los brazos, brazo menor, brazo mayor. Acá tendríamos centrómero, las cromátidas, que serían cromatida 1, cromatida 2, que serían cromátidas hermanas. Entre estos cromosomas son cromosomas homólogos, ¿sí?
y por eso ya después lo vamos a ver. Bueno, nos vemos, un abrazo a todos.